hacemos referencia, nuevamente estamos con ustedes y hacemos referencia a cada una de las características de estas iglesias que estamos tratando, estamos viendo en este día. Y tenemos la iglesia de Esmirna, ¿sí?, que es la primera que estaremos viendo en este día. Es aún, se dice que un puerto en la que la provincia romana de Asia, una de las cartas de Jerusalén, el libro de Apocalipsis, está dirigido a esta iglesia. Esmirna fue fiel a Cristo. A pesar de la persecución, fue una iglesia fuerte, una de las iglesias fuertes en esa época. De ahí seguimos con la iglesia de Éfeso. Éfeso era una ciudad importante de la provincia romana de Asia, sobre la costa del mar Egeo, en la moderna Turquía. Pablo visitó Éfeso durante su segundo viaje misionero, y en una ocasión permaneció allí 3 años. La iglesia que Pablo comenzó en Éfeso era fuerte y tuvo una larga vida. Pero hay algo que pasó con esta iglesia. A pesar de que ella era fuerte, a pesar de que ella amaba a Dios, se olvidó de su primer amor hacia Cristo. ¿Y cuántos cristianos en nuestra época, cuando al principio recibimos a Cristo, somos fieles, no queremos faltar a ningún servicio, no queremos faltar a ninguna actividad, queremos estar en todo? Pero llega el momento en que nos descuidamos y vamos decayendo. Dejamos la oración, dejamos la lectura de la palabra, dejamos de reunirnos en la iglesia, dejamos de convivir con los hermanos por X o por Z problema que se suscitó en la iglesia, y eso nos resfría, y lo que pasa que a veces llega el enfriamiento y dejamos nuestro primer amor. Qué triste cuando el cristiano deja su primer amor, porque se olvida de las cosas de Dios, asiste a la iglesia, quizás ora, pero ya no con el mismo entusiasmo, ya no con la misma intensidad que cuando él se acercó a Cristo por primera vez. Y eso es lo que pasa en muchas iglesias. Los cristianos nos olvidamos de nuestro primer amor en Cristo, y ahí es cuando damos campo a que el enemigo de nuestras almas, Satanás, empiece a hacer estragos en nuestra vida. Y cuando viene la lucha y cuando viene la prueba, si no estamos tomados de la mano de Dios, si no estamos en nuestro primer amor, no estamos con la palabra de Dios, el enemigo nos va a hacer trizas, el enemigo nos va a hacer como trapo viejo, como trapo de cocina, como trapo de inmundicia. ¿Por qué? Porque no tenemos esa firmeza, no tenemos esa particularidad de estar cerca de Dios. Cuando nosotros estamos cerca del Señor, vendrán pruebas, vendrán luchas, vendrán lo que sea, y el enemigo pondrá trabas y nos pondrá trampas, pero el Señor nos ayuda a seguir adelante. Otra de las iglesias nos habla de Filadelfia. Filadelfia significa amor fraternal. Era una ciudad en el centro de la provincia romana de Asia. Las iglesias de Filadelfia y Esmirna fueron las únicas 2 que Jesús no reprendió en estas cartas de Apocalipsis. Porque si ustedes se darán cuenta, cuando escribimos la lectura, el Señor reprendió a todas las iglesias, pero 2 de ellas se escaparon de esta reprensión, que fue Filadelfia y Esmirna. Los cristianos de esas iglesias no tenían temor de hablar acerca de Jesús. Jesús elogió a los cristianos de Filadelfia por permanecer fieles a Él.
Filadelfia no negó a Jesús y mantuvo su palabra. No negó a Cristo, guardando su palabra. De ahí siguió la iglesia de Sardis. Se dice que era una ciudad de la provincia romana también de Asia. Y una de las cartas de Jesús en el libro de Apocalipsis establecida, dirigida a la iglesia establecida allí, la ciudad era la antigua capital de Lidia, en Asia Menor. Sardis espiritualmente estaba muerta. No tenía relación con Cristo. Qué triste cuando un cristiano, después de haber perseverado muchos años, después de servir mucho tiempo a Dios, al descuidar su vida, quedó muerto. Ya no le interesa la palabra de Dios, ya no le interesa ir a la iglesia, ya no le interesa compartir con otros la enseñanza. ¿Por qué? Porque se descuidó espiritualmente y ya no tiene el deseo, el afán de buscar las cosas de Dios y compartirlas con aquellos que no conocen al Señor. De ahí seguimos con Pérgamo. Pérgamo era una ciudad en la provincia romana de Asia y en el centro de adoración del emperador romano. Jesús llamó a Pérgamo donde está el trono de Satanás. Era una ciudad famosa por la adoración a los falsos dioses. Pérgamo de plano se dedicó a adorar a Dios, pero no al Dios vivo, sino al Dios de Satanás. Pérgamo practicaba la idolatría y la inmoralidad. Algunos practicaban la idolatría en aquel tiempo. Tiatira era una ciudad importante de Asia, famosa por la púrpura con que tenían las telas Lidia. Lidia, la primera cristiana en el continente europeo, era oriunda de Tiatira. El Señor, por medio del apóstol Juan, escribió una de las 7 cartas del Apocalipsis a los cristianos de Tiatira. La Odisea era una ciudad en la provincia romana de Asia, en lo que hoy es Turquía. Pablo había comenzado la iglesia allí, era una ciudad importante, donde la gente tenía más dinero. Ese afán y el amor al dinero también es malo, porque te hace olvidar de Dios. Te nace la soberbia, te nace el hecho de que ves a los demás con muy poca cosa. El dinero te cambia, te transforma. En lugar de que tú lo ocupes y lo des a quien lo necesita, el dinero te transforma a ti y te cambia. Donde la gente tenía más dinero que en otras áreas, pero cuando Juan escribió el libro de Apocalipsis, estaban más interesados en el dinero que en servir a Dios. El apóstol Juan era uno de los hijos de Zebedeo y él y su hermano Santiago eran pescadores. Escribió el Evangelio de Juan 1, 2 y 3 y Apocalipsis. A veces se lo llaman el discípulo a quien Jesús amaba. Juan, Pedro y Santiago eran los amigos más íntimos de Jesús. Apocalipsis es el libro 27º y el último libro del Nuevo Testamento. Es el único libro profético de Juan. Esta es la revelación de Jesucristo. El libro es famoso por su detallada descripción del cielo y de los últimos tiempos, del regreso de Cristo y de la derrota definitiva de Satanás y del día del juicio y de la nueva Jerusalén. Y como conclusión, veremos, bueno, están viendo aquí en el pizarrón que tenemos 3 tipos de iglesias, ¿sí?
La primera es una iglesia pecadora. Y entre las iglesias pecadoras tenemos a Pérgamo, a Teatira y la Odisea. Eran los cristianos en esa época más pecadores. También tenemos el otro tipo de iglesia, que es la iglesia débil. Sí servía a Dios, pero estaban tan débiles espiritualmente que fácilmente eran atraídos por las cosas vanas del mundo en aquel tiempo. Y tenemos la iglesia fuerte, ¿sí?, que era Esmirna y aquí tenemos que era Esmirna y Filadelfia, eran las iglesias más fuertes en aquel tiempo. Y yo pregunto, ¿a cuál de estos tres tipos de iglesias será que pertenece? ¿A la iglesia pecadora, a la iglesia débil o a la iglesia fuerte? ¿A cuál tipo de iglesia perteneces y qué tipo de cristiano eres? ¿Sí? ¿Qué tipo de cristiano eres? ¿La de la iglesia débil, que fácilmente era traída para allá y para acá de Satanás? ¿A la iglesia débil, la pecadora, la débil, que con cualquier cosa eras en aquel tiempo atraído por todas las cosas de ese tiempo? ¿O eres de los tipos de cristianos que eres fuerte y que permaneces fiel en las cosas de Dios a pesar de todo lo que está ocurriendo en nuestra época? En nuestra época, ahorita la tecnología, tenemos ahorita el tipo también de los problemas de la pandemia, tenemos también el tipo de que no hay trabajo, no hay alimento, y como cristianos, ¿qué estamos haciendo? Muchos nos quejamos y decimos, pues no, ya no sé qué hacer. Pero es el momento, como dice la palabra de Dios, que reaccionemos y que nos pongamos, ahora sí como dice el dicho vulgar, nos pongamos las pilas y que busquemos a Dios de todo corazón, porque la palabra de Dios que nos habla en este día nos hace mención de que se acerca el tiempo de que el Señor Jesucristo ha de venir por su pueblo, ha de venir por su iglesia. ¿Estaremos preparados? ¿Será que si el Señor llega en esta noche, nos iremos con Él o seremos quedados? Si es así, tú conoces tu corazón, tú conoces tu mente, tú conoces tu vida. Si andas bien, qué bueno, gracias a Dios, dale gracias a Dios porque permaneces fiel a Dios. Pero si no es así, es tiempo de que reaccionemos, que nos acerquemos al Señor, que pidamos perdón y pedirle que Él nos ayude a seguir adelante, a no ser una iglesia débil, a no ser una iglesia pecadora, sino a ser una iglesia fuerte para que cuando el Señor venga nos encuentre preparados. Damos gracias al Señor por la enseñanza de este día. Padre, te damos muchas gracias en esta hora por la enseñanza de tu palabra. Señor, ayúdanos. Tú sabes cuántas cosas pasan en este tiempo, cómo el enemigo de nuestras almas, Señor, pone tropiezos en nuestra vida y nos provoca como cristianos. Y a veces, Señor, como seres humanos reaccionamos y hacemos caso a las provocaciones y nos ponemos a la altura de ciertas personas. Pero, Señor, tú estás hablando a nuestra vida, a nuestra mente, a nuestro corazón en este día, para que nos acerquemos a ti, para que tomemos, Señor, nuevamente esa carga, esas fuerzas tuyas, esa presencia tuya en nuestras mentes y en nuestras vidas, Señor,
para estar preparados pues, en el momento en que el enemigo venga a poner tropiezos, en que el enemigo venga a provocarnos, Señor, nosotros permanezcamos fieles a tu palabra y creamos que tú estás respaldándonos, que tú estás ayudándonos. Te pedimos, Señor, por el grupo de preadolescentes, que les ayudes, Señor, que ellos, Señor, se acerquen a ti si están alejados y si están cerca de ti, pues que tú les sostengas cada día, Señor. Te pido por sus padres, que les des paciencia, que les des palabras, Señor, para que ellos se sientan amados, Señor, porque en muchas ocasiones sus hijos se sienten rechazados, sus hijos se sienten que no pueden tener confianza en sus padres porque no les hacen caso, porque no los atienden. Y si ellos exteriorizan, Señor, sus preocupaciones, si ellos exteriorizan sus necesidades, les escuchan, pero al rato los están reprochando. Ayúdale, Señor, para que sean padres sabios, padres inteligentes, a través de tu palabra, Señor. Muchas gracias por la enseñanza de este día. En el nombre de Jesús te damos muchas gracias. Amén. Pues damos muchas gracias al Señor porque nos dio la oportunidad de estar en esta plataforma hablando de su palabra, y pues el Señor nos aconseja, el Señor nos dice que debemos de permanecer fieles a Él, porque no sabemos ni el día ni la hora en que Él ha de llegar. Y si llegase en esta noche, pues que nos encuentre preparados, listos para salir con Él. Dios les bendiga, que pasen buenas noches.